Bienvenidos a un nuevo capítulo de Puerto Rebelde, esta iniciativa impulsada por el Instituto de Ciencias y Humanidades Alberto Neumann de Valparaíso. En este ya quinto capítulo, ya vamos harto rato acompañándonos los días domingos, estamos acercándonos al tercer mes desde que se detectó el caso 1 de coronavirus en Chile. La situación es muy dramática, terminando esta semana, acercándonos a los 100.000 contagiados y ya superando las 1.000 muertes. Esta semana además se entrega otro dato que superamos a China en cantidad de contagio, y solamente para que hacer una relación, China tiene 1.400 millones de habitantes y Chile 18 millones, entonces es preocupante la situación que está pasando con esta crisis del coronavirus en Chile. Bien, y saludamos inmediatamente a quienes nos acompañan en este capítulo, a Javiera Olivares, expresidenta del Colegio de Periodistas de Chile, y actual académica de la Universidad de Chile. La saludamos a la distancia, ella se encuentra en España, Andalucía, así que un abrazo muy fraterno y cariñoso a la distancia, Javiera. Hola, ¿cómo están? Un abrazo para ustedes, un gusto estar aquí. Gracias, Javiera, y también vemos a Marisela Santibáñez, diputada de la República. Marisela, muchas gracias también por acompañarnos en este capítulo de Puerto Rebelde. Qué cortita mi presentación, oiga, pero quiero saludar. Colega, sí. No, no se preocupe, no se preocupe. Javiera, besos, cuídense mucho todos, a saludarlos. Bueno, dijo diputada, uno se siente más compañera, más luchadora, más activista, son tanto las palabras que uno podría definirse hoy día. Déjenme apagar esta cosa para que no interrumpa, y de verdad que tenemos mucho que conversar, así que muchas gracias por esta invitación y siempre a disposición de este Instituto de Ciencias y Humanidades Alberto Neumann, que me encantó esta invitación. Voy a ser frecuente, espero hacerlo bien para ser frecuente, ¿vale? Un beso grande y cuídese usted que está en España, harto. Gracias, Marisela, y vemos también a Daniel Zamorano, ex gobernador de la provincia de Los Andes. Daniel, bienvenido también a Puerto Rebelde. Muchas gracias por la invitación y un saludo a las compañeras y a todo el mundo que nos está mirando. Bien, partimos inmediatamente este programa para aprovechar el tiempo. Hay harto que conversar y debatir, reflexionar. El programa que además se llama Puerto Rebelde, Ideas, Reflexiones en Tiempos de Crisis, así que nos llama también a hacer un diálogo y reflexión en lo que está sucediendo hoy día en Chile. Queríamos partir inmediatamente con Javiera. Esta semana la noticia a nivel mundial fue que se levanta después de mucho tiempo la cuarentena total en algunas ciudades de España. Cuéntanos cómo es la situación hoy día después de vivir momentos tan dramáticos, muchas semanas consecutivas, superando incluso las 1.000 muertes diarias. ¿Cómo se ha vivido y en esta misma línea, cuáles han sido las políticas públicas rescatables que ha implementado el gobierno español? Sí, bueno, yo creo que ha sido bastante complejo todo lo que está viviendo el mundo en sus distintos espacios y continentes y lugares. Sin duda, primero tuvimos un poco la experiencia asiática, la pudimos mirar a través de los medios de comunicación, hoy día en una interconexión hiper instantánea, podríamos decir, y fuimos muy partícipes de eso. Probablemente desde Chile queda más lejos, pero en general el mundo estaba mirando a China, ¿no? Y a Asia en general, y luego la preocupación se trasladó a Europa. Me tocó, por supuesto sin saberlo, estando por razones laborales aquí, la situación de la pandemia, y llevaba poco menos de un mes y me tocó encerrarme 2 meses y tanto. Entonces, bueno, es un poco lo que está pasando en América Latina hoy día. Y como tú bien dices, Danilo, fueron situaciones dramáticas las que se vivieron acá, especialmente la experiencia que pudimos conocer en Italia y en España, donde además estamos hablando de estados que, si bien no son los más ricos de Europa, son estados en general bastante más gruesos que los estados latinoamericanos, ¿no? Con sistemas de salud envidiables respecto de la experiencia de América Latina, ¿no? Con derechos garantizados para la ciudadanía, con seguros sociales bastante mejores y más gruesos. Sin embargo, aún así, en algún momento estos sistemas de salud y de seguridad social se vieron colapsados, ¿no? Como tú bien señalabas también, con alrededor de 1.000 muertes diarias, con un nivel de estrés, de preocupación y de pánicos sociales que es imposible que no existan y que no se tomen finalmente el quehacer cotidiano de las personas, donde todas y todos y todos vimos, digamos, interrumpida nuestra cotidianeidad. Todo se cerró, todo se confinó, todo se cuarentenizó, por decirlo de alguna manera.
Y sin embargo, yo creo que pese a los errores iniciales de los estados europeos y particularmente del Estado español, lo que pudimos ver es que evidenciaba la crisis, es decir, cuando ya había un nivel de contagio importante, lo primero que hizo el Estado fue garantizar que sus trabajadores y trabajadoras, que la ciudadanía española en general pudiera hacer cuarentenas efectivas. Hubo un momento en que se paralizó aquella economía esencial y no esencial, es decir, no había nada funcionando básicamente, salvo aquellas cosas que eran básicas como los espacios que entregaban alimentación, las farmacias, los espacios de salud, ¿no? Pero la gente pudo hacer una cuarentena, a lo menos en un tiempo acotado, efectiva. Se garantizó a través del Estado programas de empleo seguro en el sentido de que nadie podía ser despedido por razones de la crisis del COVID. Nadie podía perder su trabajo por aquello. Y si alguna pequeña empresa o algún espacio tenía que cerrar o tenía que momentáneamente detener su actividad, pues el Estado financiaba una parte para que los trabajadores vieran en algo, eventualmente disminuyó sus sueldos, pero no perdieran sus sueldos, y no con coste de los mismos trabajadores. Quiero decir, no es un seguro de cesantía como el que conocemos en Chile. Por lo tanto, bueno, podría decir varias cosas más, pero a grosso modo yo creo que el Estado español y en algún momento el italiano, y lo pudimos ver también en lo que dijo la canciller Angela Merkel en Alemania, lo que también en su momento dijo el presidente Macron en Francia, lo que nos revela esta crisis, o lo que reveló esta crisis, y desde la reflexión europea, pero que me parece que es transportable a distintos lugares del mundo, es que lo que necesitamos son estados robustos, y que mientras no tengamos estados fuertes, sistemas de salud pública fuertes, este tipo de situaciones puede terminar matando a nuestros pueblos. Entonces, me parece que esa lección que América Latina tuvo la oportunidad de alguna manera de mirar, porque le tocó el pico de la enfermedad después, es decir, ahora que cuando España ya está gradualmente terminando la cuarentena, como tú bien decías, por regiones se van evaluando los casos, y los que tienen menos casos comienzan a salir de las casas, se empiezan a abrir los servicios públicos, en fin. Pero me parece que América Latina debiera mirar esta experiencia, y creo que algunos gobiernos latinoamericanos la han mirado, Uruguay, Argentina, en fin, a diferencia de Chile, Brasil, ¿no? Lo que hemos mirado. Y creo que podemos profundizar más en eso, pero me parece que eso es lo relevante, o sea, que hay una reflexión que dice, el mercado no basta en ningún lugar del mundo, por países muy ricos o pobres, independientemente de aquello, el mercado no basta para garantizar que ante una situación de crisis pandémica como esta, la gente no se muera. Necesitamos estados y necesitamos garantías de derecho para garantizar la vida, que es lo más esencial para poder tener un país y una sociedad democrática. Sí, el escenario es completamente distinto, como tú lo señalabas en el caso chileno, porque el foco ha estado puesto directamente en esta crisis económica que vamos a vivir, pero además donde ha entrado en colapso el sistema público de salud. Es evidente, hoy día el sistema de salud pública está colapsado, ya no hay camas que puedan atender a las miles de personas que necesitan atención. Estamos entrando en el tiempo más complejo de la pandemia, pero además nos muestra las grandes diferencias y desigualdades que tiene Chile. Es como que hoy día se muestra en evidencia, y es muy sorprendente escuchar a un ministro de Salud señalando esta semana que le llama la atención el nivel de hacinamiento, el nivel de pobreza que existe en Chile. Qué complejo cuando tenemos una autoridad de salud haciendo este planteamiento. Entonces quiero preguntarte, Marisela, ¿cómo tú has visto todo cómo la política pública en este caso se están entregando las canastas, pero al parecer están sobrepasados porque las canastas no están llegando en el tiempo que se necesita? Y lo otro, que queda la sensación todavía de que esta crisis, como bien decía la Javiera, que en España o en Europa es distinto, la seguimos pagando los trabajadores. No la están pagando los ricos, no la están pagando a través de impuestos que permitan que esta crisis, que muestra la grande desigualdad que existe en Chile, se pueda resolver por otra vía. Maricela. Bueno, claramente, una pregunta al estilo de Fernando Paulsen, Sí, completísimo. puede ser. Me Oiga, gusta así como sí, interactuar además. sí, es que me encanta su forma. Oiga, lo que yo le quería decir que efectivamente Chile, a ver, yo soy una combatida de la salud, yo así me defino,
defensora de la salud pública, no soy profesional de la salud, pero seguramente el giro que hubo en mi vida profesional, dedicarme hoy día a esto que es la política, que tiene una intención social enorme, ser hoy día del Partido Comunista, además, el partido que defiende a los trabajadores, y el trabajador de la salud hoy día está absolutamente colapsado, y no aprendimos nada. El problema que se suscita cuando uno tiene, finalmente, en la cabecera, digamos, de lo más importante que este Ministerio de Salud, a una persona indolente o a alguien que tiene una soberbia, porque Chile, y alguien dijo por ahí, Argentina o qué sé yo, mira, claramente nosotros hoy día, Chile está, yo creo, en mejores condiciones que Argentina, a nivel, por lo menos, no de igualdad. El tema de la igualdad es nuestra gran para mí un gran dolor, el gran dolor yo represento a la comuna de San Bernardo, tú no te puedes imaginar lo que es el Hospital El Pino hoy día, o sea, yo ya salí de la casa y ya fui, y ya arriesgas todo, le juraste por un compromiso social, ver cómo hay 70 funcionarios de la salud que están en este minuto con coronavirus, que se están atendiendo a la gente en las ambulancias, haber visto el ejemplo de Italia, de España, como bien lo decía la compañera, y no haber aprendido que lo primero que había que hacer, yo converso esto con el doctor Carlos Beltrán, el doctor Rodrigo Dolz, con muchos médicos con los que yo he trabajado del ELAM también, que tienen que ver con cómo, a ver, hay protocolos, y uno de los primeros protocolos era inmediatamente la cuarentena, pero no una cuarentena de sectores, y menos del más privilegiado en este caso que era el sector oriente, Las Condes, Vitacura, ustedes saben cuál es el per cápita en esas comunas, donde efectivamente tú tienes más de 200 metros cuadrados para compartir con tu familia una cuarentena, o qué sé yo, y ahí tú te das cuenta, yo decía, ¿qué va a pasar? Es evidente, no siendo ninguna profesional de este tema de cómo combatir una pandemia, ¿qué va a pasar cuando el trabajador de San Bernardo, que trabaja en Las Condes, vaya a San Bernardo, donde efectivamente en las casas de San Bernardo en 40 metros cuadrados viven 10 personas? Y no tenemos las condiciones tampoco, y ahora estamos con las ollas comunes, y no entendieron, y no nos escucharon, y no escucharon a Isquia, por ejemplo, y se vuelve una pelea de poder que finalmente repercute en nuestros trabajadores. Estar una semana hablando, hoy día, gracias a una votación unánime, soy la presidenta de la Comisión de Deporte. Parece no ser importante la Comisión de Deporte, pero cuando se define una ley que viene a beneficiar a la mediana empresa y a la pequeña empresa por lo que me está pasando en todo el mundo, resguardar el trabajo, resguardar el que la persona pueda llegar con su solvencia a la casa, o qué pasa con las cuentas básicas, todo eso, y que se cuelguen las sociedades anónimas, que se cuelgue Cencosud, que se cuelguen, es una falta de voluntad a una ley que tenía nosotros, el Partido Comunista, presentamos una cantidad de indicaciones, no solo nosotros, no se pudieron lograr, y la ministra del Trabajo, con su forma, era como, bueno, nosotros pensamos en la buena fe, y doy el ejemplo Colo-Colo porque la gente lo entiende como propio, ¿no? Una sociedad anónima que tiene sueldos de hasta 40 y 65 millones de pesos, un jugador de fútbol, en una empresa privada, yo no estoy criticando eso, por nada, pero que vengan ellos a colgarse de algo que tiene que ver con otro. ¿Qué pasa si el día de mañana tenemos que solventar esos sueldos? Vamos a tener que entrar al término de la solidaridad o a la canasta solidaria. Este país va a colapsar en ese aspecto. Pero ¿a dónde voy yo? ¿Cuáles son los errores? Uno y otro. No escuchar, no escuchar y no escuchar. Tú que estás en España, querida compañera, tú dices, están en cuarentena en la región metropolitana. No está Melipilla, no está Peñaflor. En Melipilla está La Escoba. Hoy día tú prendes el televisor y las noticias, que ya sabemos a quién pertenecen. Ya sabemos a dónde van, qué indican, qué quieren comunicar. Hoy día es solamente delincuencia. Solamente delincuencia. Si nos van a poner ese tema y no nos van a poner que acaba de salir un informe tremendamente grave de CIPER respecto a la cantidad de muertos, yo inmediatamente en ese mismo segundo oficié. Y hoy día el Partido Comunista, bueno, a través de esta diputada, ya tenemos casi todas las firmas reunidas para una comisión investigadora sobre las muertes, y bueno, ahí está el Ministerio de Salud, está el Servicio Médico Legal, porque no coincidía. Era impresionante cómo nos convencíamos y nos autoconvencíamos. Bueno, estamos subiendo los contagios, pero tenemos muy poca mortalidad. A ver, yo he tenido que, y de verdad lo digo, yo he tenido que recurrir a ministros, a subsecretarios,
por sacar un cuerpo del servicio médico legal, o porque te llegan, porque yo estoy en la calle, y cuando tú escuchas a un ministro que dice que él no sabía el hacinamiento de este país, ahí te das cuenta que los ministros son elegidos por el presidente, sin duda, no son elegidos digamos, democráticamente por la gente o por votos. Yo tengo una primera mayoría en San Bernardo, 365.000 habitantes. No lo digo para jactarme, pero conozco la calle donde tú pones una mano acá y pones la otra y las estiras y tocas la puerta de una y otra casa, donde las calles no entran bomberos, no tienen la posibilidad. Entonces tú dices, a ver, ¿cómo tenemos un ministro que no conoce tu país? Y estamos hablando de la región metropolitana. ¿Tú me podías explicar qué debe estar pasando en los pueblos pequeños de nuestro país? ¿Se está muriendo la gente y sabemos? No, no sabemos. ¿Cuántos exámenes post-mortem de COVID-19 se están haciendo en el médico legal y que pasan por enfermedades por otras? Entonces, es fundamental la verdad. La verdad educa. La verdad duele, pero educa. Y lamentablemente yo hoy día veo una persona que dijo que el virus se podía convertir en buena persona, que quédense en su casa, que tómense un cafecito, que pueden juntarse, que no usen mascarilla. No usen mascarilla. Yo parecía una ridícula en el Congreso con mi máscara de esa gordita, con guantes y todo. De verdad, parecía ridícula. Y me mandé un speech importante ahí. Y lo dije, trátenme como quieran. Pero ya ve usted, 5 senadores, los ministros, se suben a un avión, que se creen superpersonas. No, nadie acá. Y aquí lamentablemente lo dijo la compañera, ¿quién paga el pato? Los trabajadores de nuestro país. Por eso yo creo que es muy importante el proyecto de ley que se está presentando, que es un cambio constitucional finalmente, una reforma, perdón, que tiene que ver con el impuesto a los más ricos. Y el impuesto a los más ricos es una cosa que venimos conversando de mucho antes del estallido social, de la pandemia, mucho antes. Y cuando uno habla del impuesto a los más ricos, piensen en el sueldo del diputado. No piensen ni siquiera en el sueldo del director de Codelco, que son 40 millones. Sabemos que es lógico que hay que bajar la dieta parlamentaria, hemos hecho todos los esfuerzos. Yo entré con esa bandera de mucho antes, yo acuérdense que postulé en el 2013. No lo logramos porque y somos una vergüenza nacional, toda esta clase política, pero efectivamente, si cada uno, como dijeron ahí, los diputados pusieran a alguien de sus equipos a colaborar, independiente del color político, con el gobierno, a repartir las cajas, créanme que pasarían cosas mejores en este país. Yo lo puedo decir acá porque es mi lugar, porque están mis compañeros. Yo estoy entregando más de la mitad de mi sueldo entregando. ¿Escuchó la palabra entregar y no donar? Porque es entregar. Con Camila Vallejo, y lo digo acá porque es más íntimo, lo digo acá porque no lo pongo en la red social. Mascarillas, escudos para los médicos del hospital Barros Luco, que atiende gente de Calera de Tango y de San Bernardo, que tienen el mejor sistema hoy día. Hoy día son los que están mejor estando colapsados. El 90% de las clínicas privadas, el 80% de las otras clínicas están sacando sus exámenes de COVID positivo y tampoco lo sabemos. Entonces yo creo que hoy día es tiempo, el renuncia a Mañalich o esto o lo otro, ya no sé si es necesario. Hoy día lo que necesitamos es poner atención en todo lo que se nos diga. Y no es lávese las manos, quédese en su casa, Dios mío. ¿Quién come si se queda en la casa de San Bernardo? ¿Quién come? Entonces yo creo que tenemos una persona que es la cabeza que no piensa como debería pensar. Sí. No, precisamente lo que planteaba la diputada Maricela Santibáñez es un poco, es como están las condiciones hoy día para que los habitantes se queden en sus casas, porque mucha gente tiene que salir obligatoriamente a trabajar. Hoy día el tema del hambre es un tema, por eso aparecen las ollas comunes de manera muy fuerte. Daniel, te quería preguntar muy puntualmente en el tema del caso de la región de Valparaíso, alcalde, autoridades, colegios profesionales, han llamado al intendente de Valparaíso a aplicar una cuarentena general en la región, porque es la segunda región con más casos de coronavirus y donde los números van aumentando todos los días con muerte. Entonces, ¿cuál es tu mirada, tu situación en términos generales, pero puntualmente en la región de Valparaíso, una región que tú conoces porque estuviste muy cerca de los habitantes, los vecinos y vecinas de la provincia de Los Andes cuando fuiste gobernador? Claro, la situación acá tiene que ver con la política nacional del gobierno. El problema que tenemos nosotros es que el gobierno ha puesto por delante la economía que la vida de las personas. Y la idea de atrasar las cuarentenas tiene que ver con mantener el negocio lo más que se pueda hasta que colapse.
En este caso, en la región de Valparaíso, claro que hay una situación sanitaria muy compleja, pero además, dentro de la región de Valparaíso, la provincia de Los Andes y de San Felipe, que estamos, ¿cierto?, en la cordillera, si bien vive poca gente, tenemos muchos casos para la poca gente que vive, es decir, tenemos un aumento muy explosivo, y eso no es considerado por ninguna autoridad. Y esto tiene que ver, como les decía yo, con mantener el negocio y una ortodoxia neoliberal de la gente que gobierna este país en torno a mantener ni siquiera la ganancia en el sentido de que se reparte entre la población, sino que la ganancia que se va al bolsillo de ellos, y eso es una situación que todo el mundo reclama. Ya nosotros tenemos acá un problema epidemiológico que es distinto. Por ejemplo, en Valparaíso el problema es que la gente vive muy junta, Sí. ¿cierto? Vive muy junta y en los cerros, entonces, si se te pone, por ejemplo, si se te mete un contagio en un cerro, la propagación va a ser enorme. En los Andes, San Felipe, la diferencia es que aquí la gente vive muy separada, pero ¿cuál es el problema? Que como no hay una política restrictiva, la gente anda por las calles. Si tú ves fotos o imágenes de las comunas más chicas de la región de Valparaíso, la gente anda en la calle. Y yo me pregunto, de hecho la otra vez salió una columna acá en la prensa en el Valle de Aconcagua, yo lo planteaba, ¿cómo tú le pides a la gente que piense en el colectivo si tienes 30 años de la imposición de un modelo individualista, donde le han dicho a la gente que piense en ella mismo, que se salven por ellos mismos, que para qué va a pensar en quién gobierna si tiene que trabajar igual al otro día? Y es esa misma gente que te vende ese modelo, que después te pide responsabilidad comunitaria y además te echa la culpa a ti. Le dice, la gente tiene la culpa acá porque no ha respetado las medidas, si en el fondo las medidas nunca han sido bien llevadas a cabo. Entonces hay un problema que es muy sistémico, que tiene distintas realidades, por tanto los territorios son distintos en Chile, pero que tiene que ver con un modelo de instalación absolutamente neoliberal, y como decía muy bien la compañera que está en España, el problema que tenemos acá en Chile es que nosotros ni siquiera somos neoliberales, no somos ultra neoliberales. Es demasiado. Tú ves al lado Argentina, ves Ecuador, ves otros países que están al lado, Bolivia. El problema es que nosotros somos demasiado neoliberales. Si aquí la gente nos ve a algunos como extremistas cuando planteamos un impuesto a los super ricos, por ejemplo, como decía la compañera Maricela, y es algo que tú ves en Noruega, en Finlandia, en Islandia, en todos lados. Si el tema es que nosotros de verdad tenemos un modelo demasiado neoliberal. Y quisiera hacer una reflexión, porque yo soy kinesiólogo, si bien no me dedico a la clínica, sí me dedico a la investigación. El sistema de salud chileno ha estado siempre colapsado. Si acá se han dedicado a destruir el sistema de salud durante todos los gobiernos neoliberales, y hay que decir que lamentablemente también los gobiernos que siguieron de la dictadura mantuvieron esa política, ¿cierto? Y el sistema siempre ha estado colapsado. El problema es que era un sistema que estaba colapsado y que, como no había crisis, se mantenía parejito, pero cuando llegó esta crisis, inmediatamente se notó un colapso, pero este colapso es permanente. Es permanente porque en el fondo el foco de la salud en Chile no es la calidad de la salud ni la atención, es mantener el negocio. Entonces, por eso yo le decía que somos ultra neoliberales, porque en el fondo ahí es lo que está en la palestra del negocio. Por ejemplo, el número de camas en los Andes, ¿cuántas camas UCI hay? 6. Y la población de la provincia de los Andes son casi 100.000 personas. Ustedes saben que aquí en Chile tenemos un problema con las cifras, pero ya, 100.000 personas, para 6 camas. Entonces, es un sistema colapsado. Y la última reflexión que quería hacer desde el mundo de la salud es que nosotros, claro, en Chile tenemos muy buenos resultados de la salud en algunos ítems, pero eso es gracias a los trabajadores de la salud. Porque, por ejemplo, la OCDE sacó un estudio hace poco donde dice que Chile tiene muy buen rendimiento en términos de resultados, pero tiene muy poca infraestructura. Es el país de la OCDE que tiene menos camas por persona, el país de la OCDE que tiene menos médicos por persona, que tiene menos enfermeras por persona. ¿Y cómo se logra eso? Gracias a que hay profesionales de la salud que son muy buenos, que hacen su pega, que se quedan más horas, que se sacrifican. Y en ese caso, y en ese sentido, son los que menos han sido escuchados también por la autoridad. Entonces, nosotros tenemos en la región una situación muy urgente, y si no se declara cuarentena a la brevedad para toda la región de Valparaíso, insisto, tiene que ser desde los Andes, ¿cierto?, desde el Paso de los Libertadores hasta el puerto de Valparaíso, aquí va a haber una crisis sanitaria enorme, enorme, y va a morir mucha gente. Y ese es el problema, que al final nosotros cuando hacemos política en los diarios, en la contienda diaria, definimos política, hablamos de variables, pero ahora estamos hablando de vida de personas. Sí. Y ni siquiera en ese sentido el gobierno ha estado dispuesto a reflexionar. Entonces, en realidad, es una situación muy compleja. Sí, bien, tú decías, sí, vamos, voy a preguntarle algo a
¿O quería agregar esto Agregar una algo, cosita pequeña, porque Marisela? tienes tanta razón, Daniel, cuando dice, efectivamente, no escucharon ni siquiera a los alcaldes, que los alcaldes hayan pedido una y otra vez, y estamos hablando de alcaldes transversal, derecha, izquierda, de todos los sectores, pidiendo por favor una cuarentena, rogando cuarentena, porque de verdad que cuando excluyen, y aquí quiero poner un ejemplo, a Recoleta, de esa primera cuarentena, excluyeron a Recoleta. ¿Por qué? Porque el alcalde era comunista. ¿Por qué? Bueno, la excluyen. ¿Y qué pasa? Todo el sector alrededor que estaba en cuarentena se dirige a la comuna de Recoleta. Se dirige el comercio ambulante, se dirigen a comprar, se dirigen a estar un momento libre, a caminar por la calle. ¿Qué pasó? Subieron a 400 casos diarios, cuando tenían 30. Entonces, efectivamente lo que usted dice es importantísimo. No podemos estar picaneando para que se nos dé como casi ya, bueno, ya tomen, aquí tienen, estamos hablando de Yayay, estamos hablando de Quinta Cordillera y Quinta Costa. Uno habla de Valparaíso y piensa en el tiro solamente en el cerro, en el puerto y listo. Estamos hablando de todo un país, de todo Chile. Llegamos a los 5.000 contagios diarios. Sí, lo importante ahí es tener como muy claro los territorios, como decía Daniel, los territorios son distintos y por lo tanto necesitan políticas focalizadas también de manera distinta. En Valparaíso se está aplicando el confinamiento comunitario, que también es una política que pretende derribar precisamente esa línea que planteaba Daniel de esta mirada neoliberal, donde muy individualista, donde hoy día es potenciar ese trabajo más colectivo, potenciar esas vías comunes como corresponde, con las medidas de seguridad que corresponde, etcétera. Javiera, quiero preguntarte porque tú eres coordinadora del programa Libertad de Expresión del Instituto de Comunicación e Imágenes de la Universidad de Chile, y creo que los medios de comunicación, Marisela también estuvo vinculada a los medios de comunicación en Chile, una reflexión hacia el comienzo de su presentación, es que los medios de comunicación hoy día tienen un rol protagónico, pero además han sido muy cuestionados desde el estallido social, del 18 de octubre, desde el punto de vista ético, desde el punto de vista de los contenidos, desde el punto de vista de cómo reproducen también estos discursos hegemónicos que provienen de la élite política y económica del país. ¿Cómo tú ves el rol hoy día de los medios de comunicación en el marco de esta crisis sanitaria y del 18 de octubre? Grande la pregunta, pero a lo mejor acotarlo con algunos elementos. Podríamos hacer un solo programa para Podríamos, hablar. exacto, pero bueno, ahora... Tremendo problema. Problema. No, pero voy a tratar de ser sintética, porque me imagino que tenemos que tratar de analizar muchas cosas, que varias ya se han planteado, y que además abarcan todo este problema de la pandemia. O sea, lo que hace la pandemia hoy día en el mundo, pero en particular en América Latina, y más en particular en Chile, es evidenciar la crisis del modelo neoliberal, su imposibilidad de resolver las dificultades de los pueblos, y en este caso, con la disyuntiva de la vida o la muerte. O sea, no estamos hablando, como se señalaba antes, de cualquier problema, digamos. Y en esa crisis del modelo neoliberal, que es en el fondo el problema de fondo y que tiene todas estas aristas que hemos comentado, el problema de la salud, el problema de la educación, de la información, del Estado, ¿no? Del poder local, de los municipios. Uno de los grandes problemas también es, como decía, dentro de esta crisis del modelo neoliberal, es ¿qué pasa con la profundización del derecho a la comunicación, a la información y a la libre expresión en momentos de crisis, ¿no? Porque Chile no ha parado de estar desde un poquito antes del 18 de octubre, desde octubre, vamos a decir, del 2019 hasta hoy, no ha parado de estar en crisis, no hemos parado de estar en crisis, ¿no? Primero, porque explota una revuelta popular que se venía fraguando desde hace muchísimo tiempo, porque yo no soy de las que piensa que el estallido social fue un estallido que un día despertamos y estallamos. La verdad es que no es así. O sea, aquí había una molestia, una indignación que llevaba décadas, ¿no? Y que en algún momento llega a su clímax y se produce la efervescencia, pero la verdad es que esto se venía fraguando hace mucho tiempo. Pero desde ese entonces no hemos parado de estar en crisis. Y hoy día la crisis, además, se suma esta situación pandémica que provoca un miedo global, naturalmente. O sea, globalmente la gente hoy día está pensando, voy a pasar esto, voy a sobrevivir a esto, voy a terminar pudiendo mantener a mi familia, teniendo comida en mi casa cuando llegue en la noche, si es que logro salir y encontrar algún tipo de trabajo. Esas son las preocupaciones de hoy. Y en todas estas situaciones de crisis que yo menciono, por supuesto que el derecho a la información cobra un valor todavía más preponderante del que ya tiene, ¿no?
que siempre ha sido un valor importante porque está asociado a la democracia. O sea, cuando desgraciadamente, a propósito de lo que decía Daniel, desgraciadamente en los gobiernos post-dictadura, neoliberales, que mantuvieron, que administraron este modelo neoliberal en Chile, se habla de que el problema de la comunicación y la información, del cual también Marisela ha sido parte de alguna manera, es un problema de los técnicos, de los entendidos, de las entendidas, de las que van a la tele, de los que son periodistas, de las que son camarógrafas. La verdad es que es un problema de la democracia, ese es el primer punto. Es un problema que nos incumbe a todas y a todos. Y en esta situación de crisis la información cobra un valor preponderante porque es gracias a la información que la gente debe entender primero qué es lo que está pasando, qué características tiene esta enfermedad, cuáles son las formas de contagio, cómo podemos prevenirla, de qué manera podemos preocuparnos, pero para ocuparnos de no contagiarse, no para transformar esto en un pánico colectivo, ni en una espectacularización, ¿no? Entonces, lo digo rápido, pero todas estas cosas son las características que a mi juicio debiera tener un buen ejercicio del periodismo y un medio de comunicación responsable. Explicar las características de la enfermedad, explicar cómo evitar los contagios, y si bien entregar este tipo de precauciones, no coadyuvar a un pánico colectivo, ni tampoco espectacularizar o hacer sensacionalismo respecto de determinadas cuestiones que estén ocurriendo. Cuando yo veo en un canal de televisión, en vivo y en directo, en Chile, en Santiago de Chile, que están mostrando en una población pobre, donde vive la gente pobre, humilde, vulnerable, escojan la palabra que más les acomode, pero la gente que tiene escasos ingresos. Cuando veo que hay decenas de cámaras filmando cómo hay contagios en un CITE, por ejemplo, de Santiago, o cómo en el bosque o en la granja llegan a repartir cajas, o en Santiago Centro, como si fuera un espectáculo, me parece que es grave, y me parece que los medios de comunicación no están entendiendo el tremendo rol que tienen. Entonces, ¿qué vemos en esto? Que se repiten las conductas que hemos visto desde la revuelta popular del 18 de octubre hasta hoy, en estos medios de comunicación que no ejercen éticamente esta contextualización, esta explicación de los problemas sin ser espectacularizante, y este rol educativo e informativo, pero sobrio, que deben tener, mostrando el verdadero Chile. No solamente, algunas cosas que puedan resultar interesantes para las cifras del rating o de los avisos publicitarios. Y cierro diciendo, en eso, a mí me parece que la gran responsabilidad que tiene el canal público, o debiera tenerla si fuera un canal público de verdad, es decir, si no se financiara con publicidad privada, donde el Estado pudiera poner su dinero, como lo hace el señor Luxich con su Canal 13, que pone dinero de su bolsillo para el canal. Si pudiéramos tener en verdad un sistema de medios públicos, por ejemplo, como el que hay aquí en otros países de Europa, como España, Italia u otro, podríamos tener una red de explicación, de educación y de información respecto de las crisis donde no haya discriminación ni clasismo, que es lo que hemos visto en el último tiempo. Sí, tremendo desafío para la comunicación. Ahí Javiera fue impulsor en algún minuto con el Colegio de Periodistas la idea de poder avanzar hacia que la comunicación sea considerada un derecho, por eso que la propuesta también del colegio, donde yo también participo, es que la Constitución garantice el derecho a la comunicación como un derecho humano y avanzar hacia una ley de medios que permita esa mirada plural de lo que sucede en los distintos territorios y con enfoque territorial. Hoy día el enfoque es lo que sucede en Santiago, es impresionante el centralismo hoy día. Y a propósito de lo que decía Daniel, es una mirada única de un Chile que tiene multiplicidad de formas de expresiones, pero que no se materializan en los medios de comunicación. Entonces está muy alejado. Hoy día está todo centrado en la cuarentena que vive la región metropolitana. Todo está centrado ahí. Y lo que sucede en los otros territorios es tan dramático muchas veces, la pobreza, el nivel de hacinamiento, por ejemplo, que vive la región de Antofagasta con una cantidad de migrantes impresionante. Es compleja esa situación que la que viven migrantes, por ejemplo, no sé, en la comuna de Santiago. Pero eso, como los medios de comunicación hoy día traducen ese discurso hegemónico, es muy difícil que se traduzca en una mirada más pluralista. Marisela, usted había levantado la mano y le cedemos la palabra. Ahí como que se me paran hasta los pelos, un poco me engrifo, porque
porque efectivamente no tenemos el canal de todos los chilenos como debiera ser. TVN no es el canal de todos los chilenos. En la televisión también tenemos la claridad absoluta y el ejemplo máximo de la desigualdad. El que trabaja atrás de la cámara, el que trabaja en la cámara. Y ha habido momentos, como se dice, momentos televisivos únicos en este tiempo, cuando algún político le ha dicho a algún animador, bueno, y a usted no le da vergüenza su sueldo, y a usted, y a usted, y a usted. Hay grandes diferencias también, entidades que son privadas, más allá, y la falta de pluralismo. Porque yo en algún momento, y le voy a molestar después a la compañera en forma privada, para ver si me da una mano, porque claramente tiene que haber de alguna forma, no sé, un proyecto de acuerdo, alguna especie de demanda o denuncia o no sé qué, que haya equilibrio político. No podemos, a ver, espérense, yo no sé, yo me pregunto, ¿el señor Carter habrá pagado un auspiciador para estar todos los días en el matinal? Y el señor Lavín. Bueno, pero mire, Lavín, es que sí, sin duda. Pero cuando tenemos al señor Vial, a Francisco, él ya no es parte de la política activa, digamos, no es una autoridad. Entonces, no, pero es que ahí está el sector de la izquierda. No, señor, ahí no está el sector de la izquierda. Y tenemos a Pablo Pablo, del Frente Amplio, cariño, lo que aquí no tiene que ver con lo bien que le cae a uno la persona, pero una izquierda blanda ahí para mí, una izquierda que va como al día, si llevaran a Boric creo que sería distinto. ¿Han visto alguno? Yo trabajé 25 años en las comunicaciones, he dicho que no a varias invitaciones porque es horario de trabajo, porque llegan a votar. ¿Por qué no le ponen ojo a eso? A eso de que el diputado Chalper, que también parece que el sobrino de don Francisco hoy día, está todos los días, y todos los días se está hablando en contra del Partido Comunista, en contra de esto. Mire, si no hubiese sido por el Partido Comunista y el Partido Socialista, la propuesta que se hizo, el tema del seguro de cesantía, el tema del bono COVID, que era una vez 50 lucas. Si no hubiese sido que nos trataron de obstruccionistas, que nos trataron de que nosotros no queremos avanzar, que estamos en contra, hoy día son 3 veces. Porque 90 días duraba la pandemia, o digamos la emergencia sanitaria, según el presidente. Esto va a ser mucho más. Entonces, haber esperado una semana, haber tenido que resistir a todos los palos que te llegan uno y otro, y no tener la posibilidad en las comunicaciones de decirlo, es fuerte, es complejo. Pero hay que resistir, hay que tener la fuerza necesaria, y esa es la gracia que tienen las mayorías de la izquierda, que vas a la calle, en la calle. Y en la calle la gente, por algo hay 1.200.000 personas en un estallido social un día de octubre, ¿cierto? Si el estallido, lo que dice la compañera es muy claro, el estallido social no surge porque queríamos protestar, o porque queríamos gritar, no sé, el que nos salta espalda, no, era por una cuestión de dignidad, era por una cuestión de pensión, era por una cuestión de una AFP que nos dijo en algún momento un titular que el chileno iba a cobrar lo mismo que la pensión según lo que ganaba. Lo que ganaba iba a ser su pensión, lo dijo el hermano de Piñera. Y miren las pensiones que gana una persona que ha trabajado 30 años como profesor hoy día. Está bajo el sueldo mínimo, está bajo la línea de la pobreza. Entonces, ¿para dónde nos enfocamos? ¿Para dónde va este país si no para enriquecer a los más grandes? Y aquí me quiero detener y voy a tratar de ser breve, tal como dijo la compañera, que cuesta, ¿no? Pero hoy día tuvimos un Zoom, por decirlo de alguna manera, para hablar del impuesto a los más ricos y a los súper ricos. Marisela, aprovechando de que tú estás proponiendo esta discusión, ¿les parece si vemos una cápsula muy pequeñita de 1 minuto con el abogado Luis Cuello, que nos cuenta, nos da algunas luces de este impuesto, de esta propuesta, y volvemos para que Marisela nos cuente más detalles sobre esta tremenda propuesta que se está presentando? Vamos y volvemos enseguida. Un artículo transitorio en la Constitución es la fórmula elegida por parlamentarios del Partido Comunista y el Frente Regionalista para establecer un impuesto a los súper ricos. De aprobarse, sería la primera vez que se crea directamente un impuesto en la Constitución y por iniciativa parlamentaria, esquivando así la negativa del gobierno. El impuesto grava con una tasa del 2,5% a las grandes fortunas y su recaudación permitirá financiar una renta básica de emergencia por 3 meses
para alcanzar al 80% de los hogares más pobres. Parte de la derecha ya salió a responder y a defender a los súper ricos, incluyendo a aquellos que se beneficiaron con el saqueo de las empresas del Estado. En momentos en que el hambre amenaza a millones de chilenos, el Parlamento tiene ahora en sus manos una decisión extraordinaria, justa y sobre todo urgente. Bueno, ahí veíamos esta cápsula, un minuto legislativo con el abogado Luis Cuello, y Maricela, había algo propuesto para que empezáramos a reflexionar sobre esta propuesta que está presentando el Partido Comunista y otros, entiendo que otros parlamentarios también. No, ya se sumó hasta Raúl Soto, que ex DC, que hoy día es de la bancada del PPD, se ha sumado harta fuerza y yo creo que esto va muy bien y es una bandera que hay que seguir peleándola todo pandemia. O sea, esto no tiene que ver, sino que tiene que ver con un país que efectivamente el 1% de los chilenos se lleva más del 30% de las ganancias del país. Eso habla de una desigualdad que ya es extrema. El per cápita de Chile no tiene nada que ver con lo que recibe de sueldo el sueldo mínimo versus el sueldo. Y esto es lo que yo quiero decir. ¿Se acuerdan que al principio yo hablaba que la gente entiende por súper rico a un diputado o a un director de Codelco o a un futbolista? Así entienden un sueldo como súper rico. Y aquí fue donde la definición dice aplicación al caso chileno. Primera clasificación del patrimonio. Me está llamando don Daniel Jau y no le puedo contestar, le estoy cortando por segunda vez. Le voy a decir. Número de individuos con patrimonio financiero sobre $1 millón hasta $100 millones. Número de individuos de patrimonio de sobre 5 hasta 100, y después de los que tienen sobre $100 millones. Cuando hablamos de $100 millones, créanme que yo no le puedo decir son tantos estadios monumentales, tantos hospitales, no sabría hacerlo como tangible. Entonces, cuando decimos eso, redefinición de los grupos de bases de patrimonio total. ¿Cuál es lo rico, el número de individuos de patrimonio total entre 5 y 100 millones? Los súper ricos son los que ganan superior a 100 millones. Patrimonio total del grupo de individuos con patrimonio de 5 a 100 millones. Hay que definir quiénes son los súper ricos, los más ricos o los hiper ricos, los billonarios de Chile. Hoy día el experto don Nicolás López y Sturla, los dos, hicieron un estudio que de verdad ahí uno puede comprender absolutamente todo, porque ¿a dónde llegas con esto? Esto no es para atacar a una parte de la sociedad o que siempre sea el que pague el pato el mediano, ¿no? La clase media. Esta tasa impositiva única, 2,5 por cada grupo, $5 millones se mantienen en coeficiente para las pérdidas recaudadas efectivamente provenientes de los más ricos, correspondiente a $1.471 millones. ¿Me entienden? El total es una cosa que podría liberar y que podría proteger a un Chile desigual, sin duda. Algo que se hace en las sociedades que, a ver, no se trata de algo que inventó estos caballeros, estos expertos, son modelos que se repiten en otros lados que funcionan efectivamente. No, cuando dicen es que bueno, no les vas a cobrar más impuestos al médico, no les vas a cobrar más impuestos a la comunicadora de televisión. Estamos hablando de los súper ricos. ¿Quiénes son ellos? Los dueños de las universidades, los dueños de la televisión, los dueños de las ISAPRES, los dueños. Entonces, estamos amarrados, como lo decía el compañero, en un sistema hiper neoliberal. Hiper. ¿Y cómo sabemos si hasta el presidente pertenece a ese grupo? Entonces, precisamente eso. No nos olvidemos de que esta lucha, de que este despertar social y de que el ejemplo que ha dado, y yo me siento súper orgullosa, porque yo marcho y he marchado toda mi vida, pero me siento tan orgullosa cuando dicen quédense en su casa, que a mí me cuesta mucho decirlo en mi distrito, pero se quedaron en la casa todos los del estallido. Y el único que fue a la Plaza Italia fue el presidente. ¿Hacernos qué? ¿Hacernos un gesto de qué? ¿A provocarnos? ¿A provocarnos? ¿A decirnos que esta Plaza de la Dignidad puede venir cualquiera? Cuando hacen, y aquí termino, cuando dicen, esta fue la marcha de la paz, cuando hubo 1.200.000, Carla Rubilar, le tengo mucho respeto, pero la marcha de la paz, ¿nunca leyeron los carteles que decían renuncia Piñera, renuncia Piñera, renuncia Piñera, renuncia Piñera? Dignidad, igualdad, impuesto a los súper ricos.
Entonces hay una protección. Ahora el ridículo que hacemos en el Senado con el tema de que si los senadores van a ser reelectos, Sí, no claro, van a ser nada reelectos, lo estamos pagando nosotros. Si ustedes saben que el Partido Comunista lleva muy pocos periodos después de la ley maldita, yo personalmente entro porque le saqué la máscara al sistema binominal. Al fin pudimos cambiar un poco el sistema, pero el mismo sistema, que es el de arrastre, hizo llevar a gente que hoy día también se está siendo criticada, quieren volver a los 120 diputados, no quieren bajarse el sueldo la derecha. Entonces, es una pelea súper difícil. Espero que esta pandemia, espero que este coronavirus, espero que la cantidad de muertes que vamos a tener que lamentar en este país tenga un resultado en la conciencia social de la gente, en el despertar político, en la cultura y en también la educación cívica. Porque tu voto vale mucho, y se lo digo directamente a mi novia. Muy bien. Oiga, a propósito de lo que decía Marisela, de esta desigualdad, pero además de que estamos hablando también de la familia del presidente Piñera, o del mismo presidente, que ha traspasado su fortuna directamente a su hijo, pero es la familia Piñera, una de las más ricas de este país. La familia Piñera y los compañeros de curso de Piñera. Es la realidad, y sus ministros también. ¿Por qué lo planteo? Porque quiero saltar a Daniel, que una de las crisis más grandes que ha tenido este país en el último tiempo, y que ha sido mundial, pero en Chile particularmente el tema de la sequía, en el Valle de la Concagua puntualmente. Y es parte de esa desigualdad, es parte de esa crisis. Anterior al 18 de octubre, acordémonos que la temática que tenían los medios de comunicación y la agenda mediática era la sequía. Ese era el tema que se estaba discutiendo. Después vino la revuelta social y puso en evidencia la sequía y muchos otros temas. Entonces, preguntarte, Daniel, desde esa mirada, desde esa diferencia, hay ministros que están siendo acusados de ser dueños. El tema del derecho del agua que nadie lo entiende. ¿Por qué existe ese derecho del agua donde los chilenos y chilenas no somos dueños, no tenemos acceso libre al agua, sino que está concentrado en las manos de unos pocos? ¿Cómo se reproduce el sistema en cada una de las dimensiones y esferas más variadas de este país? Daniel, tus palabras en este. Sí, lo más importante es de lo general a lo particular. Lo general es que de verdad Chile es el único país del mundo que tiene el agua privatizada. ¿Ya? Y es de verdad, o sea, no es una exageración. Y eso se ve desde lo macro a lo micro. ¿Qué es lo que pasa en la provincia de los Andes, en el Valle de la Concagua, ¿cierto? De este río que no solamente afecta la sequía directamente a la gente que vive ahí, sino que a toda la región, y obviamente a la gente de Petorca también es la más afectada, es que el agua en Chile es de unas pocas personas. Y es tan dramático que tú, el río Aconcagua, ¿cierto? Que está dividido en secciones, tú te vas dando cuenta que por un lado hay dueños y por el otro lado hay otros dueños y se pelean entre ellos, ya porque se cortan el agua, se roban el agua, hacen unas mangueras que sacan el agua y la llevan para algunos predios. Pero ¿cuál es el problema? Que la base fundamental es que el agua tiene que ser de verdad para todos y todas los chilenos. Y la única forma de lograr eso es cambiando la Constitución. ¿Ya? ¿Y por qué me agarro de eso? Porque hoy en día hay algunos bastante aprovechadores que han dicho que hay que posponer el debate constitucional y que no es momento de discutir eso. Al revés, hoy en día es más importante que nunca asegurar la salud y el agua como un derecho fundamental. ¿Y cómo se hace eso? Porque también hay gente en Petorca que no tiene ni siquiera agua hoy en día cuando te dicen que hay que lavarse la mano todos los días. ¿Ya? Entonces es un derecho fundamental que lamentablemente en Chile está privatizado y que además se entrega por buena onda. O sea, viene alguien y dice, oye, ¿sabéis que yo tengo 10.000 hectáreas, voy a hacer unos vinos súper buenos? Por favor, dame el derecho al agua por tantos litros por segundo, y te firman un documento y tienes derecho al agua durante toda tu vida, porque más encima son imperecederos. ¿Ya? Entonces, aquí el problema es que el agua no es un derecho, y lo hemos visto con una crueldad absoluta, porque en Petorca, en los Andes, lamentablemente están muriendo los animales, está muriendo además la agricultura, y la gente, los pequeños agricultores, lamentablemente no solamente se están quedando sin trabajo, sino que yo he visto casos de personas que se han suicidado. Porque cuando uno conoce de verdad Chile, y cuando uno va a Campo de Ahumada, cuando uno va al Patagual, y ve que hay gente que lo único que hace es despertarse y acostarse pensando en sus animales de crianza, y se le mueren todos un verano porque no hay agua, ¿qué es lo que hace esa persona? ¿Qué vida le queda? Entonces, es una crueldad absoluta el tema del agua, y lamentablemente también tiene que ver con esta manipulación y la ganancia extrema. Y efectivamente, este gobierno tiene muchas personas que están en el gobierno que tienen derechos de agua
acumulado. Asegurada. Ministro de Agricultura. Exactamente, entonces, Ignacio Walker. encima es hermano del otro Walker que tiene negocio en Quillota. Yo le voy a mandar, compañero, le voy a mandar mi intervención donde lo Sí, dije, sí, fundamental la vea. y el problema del agua entonces tiene que ver primero con eso, y lo segundo también el problema de infraestructura. Ya, o sea, si nos vamos también a temas más precisos, efectivamente en Chile tenemos una pésima infraestructura hídrica, y tiene que ver con que no es negocio. Y como no es negocio, a nadie le interesa. Si eso que el libre mercado soluciona el problema de la gente es mentira, no lo ha hecho en ninguna parte del mundo. No hay ninguna parte del mundo donde el libre mercado ayuda a la gente. Eso es absolutamente mentira. Entonces, como el agua no es un problema, antes no era un problema, yo cuando era chico me acuerdo en los Andes llovía, nevaba, íbamos nos tirábamos en neumáticos, ¿cierto?, en la nieve. Ahora no hay nada de eso, el problema es que nunca previste que eso iba a pasar, y como no hay infraestructura, no hay agua, porque no es un negocio para nadie. Entonces, es un tema absolutamente urgente, pero si lo queremos solucionar, finalmente digo, y eso yo lo conversaba cuando íbamos a los terrenos en los Andes, tienes que cambiar la Constitución y que de verdad el agua sea un derecho. Y no tiene que ver, y lo último que quiero decir, porque claro, cuando uno está en una zona como la provincia de los Andes, donde hay agricultores, hay mineros, hay pequeña minería, no quiere decir que nosotros le quitemos eso a la gente para que pueda trabajar. Nosotros no somos los que les quita el trabajo a la gente, los que les quita el trabajo a la gente son los grandes empresarios, los dueños del capital. Nosotros no queremos que ellos dejen de trabajar, queremos que ellos puedan usar el agua, pero que el agua sea del Estado. Porque si no es así, pasa esto. O sea, así siempre no queremos que el pequeño agricultor no tenga agua para sus crianzas, sino que queremos que tenga asegurada el agua. Y para eso el agua no puede ser de una persona, porque esa persona toma el agua y se la lleva donde quiere. ¿Ya? Y finalmente, los problemas de fiscalización que tiene el Estado chileno. La Dirección General del Agua tiene 3 personas para cubrir toda la región de Valparaíso. ¿En qué momento entonces alguien va y roba agua en el río Aconcagua? ¿Y cómo se va a enterar alguien que ahí arriba, donde está el río Colorado, en los Andes, para arriba, están robando agua si tiene 3 personas, 4 personas? Entonces es un tema enorme, pero vuelvo y termino con lo general. El problema es que de verdad modifiquemos nuestra Constitución y tengamos el agua como un derecho para todos y todos los que vivimos en este hermoso país. Tremendo tema, es un tema que va a volver al debate, obviamente, porque la situación es concreta. Además, se aumenta la crisis, porque hoy día, si te piden que estés confinado, el confinamiento te obliga a tener cosas básicas para poder vivir. El agua es una de ellas, y en situaciones más rurales, eso es un tema. Es distinto que uno está en la casa, abre la llave y tiene lo que necesita para poder vivir, pero hay sectores en Chile que no tienen agua potable, y hay sectores que están viviendo esta crisis directamente, y por lo tanto es un tremendo tema. Y muy bien lo que plantea Daniel, que la idea es como avanzar para que la Constitución pueda abordar todas estas dinámicas y podamos decidir entre todos los chilenos y chilenas cómo queremos, qué Estado queremos. ¿Queremos un Estado que siga siendo subsidiario o queremos un Estado que garantice esos derechos fundamentales? Para ir terminando, porque Maricela se nos tiene que ir pronto y la van a matar, pero para que le diga al alcalde Jatu que la está esperando en otro programa. No solo al alcalde, el vicepresidente del partido también, Carmona. Que nos espere unos par de minutos porque vamos a hacer las reflexiones finales para ir cerrando el programa. Vamos a partir con Javiera, que está en España, en Andalucía, acompañándonos en este capítulo de Puerto Rebelde, ex presidenta del Colegio de Periodistas de Chile. Así que tus comentarios finales, Javiera. Se hace corto el tiempo, primero que todo, sí. en tan grata conversación y en temas tan relevantes, ojalá podamos repetirla. Pero bueno, yo me quisiera quedar con la reflexión final un poco y tomarme de lo que planteaba de alguna manera Daniel, y señalar que me parece que la pandemia, esta crisis, esta situación donde está puesta en tela de juicio la vida y la muerte, ¿no? Donde tenemos un gobierno que insiste en privilegiar las cifras económicas, aun cuando eso implique muertes y gruesas muertes que podemos desgraciadamente lamentar en las próximas semanas y en los próximos meses, me parece que es el momento justamente de reivindicar la necesidad de provocar un cambio profundo en el sistema político, económico y social que hoy día articula el Estado de Chile y la sociedad y el pueblo chileno. Me parece que las exigencias que el pueblo movilizado expresó de manera mucho más radical a partir del 18 de octubre en adelante, hoy día cobran todavía
más urgencia, más vigencia. La necesidad de garantizar derechos básicos como la salud, como la educación, como el agua, como la vivienda, como la descentralización, ¿verdad? Como la territorialidad, se están expresando de otras maneras, no igualmente a lo mejor que el 18 de octubre, no con grandes concentraciones en la Plaza de la Dignidad, pero sí a través de organizaciones territoriales, comunitarias, de ollas comunes, del pueblo ayuda al pueblo, del vecino, la vecina, de la única forma que hemos tenido, creo, como pueblo chileno de poder sobrevivir a esta pandemia, que es organizarnos, articularnos y seguir demostrando de que aquí hay un hastío, de que aquí hay una necesidad de buscar otras maneras de economía más solidaria, de decir el modelo neoliberal no está dando resultados. Y para eso, que va a ser un largo camino de cambio, que va a ser a mi juicio, y ojalá también tengo toda la esperanza de que así sea, que va a ser un cambio revolucionario finalmente, pero que va a implicar un camino. Ese camino tiene su gran punto de partida con la lucha por una nueva cúspide jurídica que organice la sociedad chilena, que es una nueva constitución. Es necesario que nosotros tengamos claro que terminada esta pandemia, ojalá con la menos pérdida de vidas posible, tenemos que seguir insistiendo en la necesidad de un cambio revolucionario que implique una nueva constitución para Chile y que abra el camino a modificar un Estado que deje de ser subsidiario, es decir, que entregue el bono, el subsidio, que colabore, ¿no? Y que pase a ser un Estado garante, que garantice los derechos, que garantice la vida, que es lo más básico. Y que para eso implica que tenemos que tener otro Estado, otro sistema político, otro sistema social. Para mí la pandemia no hace más que reivindicar esa lucha. Y yo estoy convencida de que todos en Chile, que nos movilizamos y que salimos a las calles a exigir un cambio, estamos también en la misma sintonía. Así que nada, con este mensaje final solo convocar a eso, a la esperanza, como diría Silvio Rodríguez, que venga la esperanza y que nos indique que esta esperanza, el camino va a ser esa lucha que vamos a dar sin duda alguna después de que pase este momento difícil. Mientras tanto, cuidarse mucho, pese a las tremendas incongruencias del gobierno, pese a los tremendos errores del gobierno, el pueblo ayuda al pueblo y estoy segura que vamos a pasar este momento. Gracias, Javiera. Marisela, palabras y reflexiones finales. Primero que nada, lo mismo que dijo la compañera. No perdamos la esperanza de que Chile va a tener una nueva constitución hecha en democracia. Por esta nueva generación, esta generación que ha resistido y que va a seguir resistiendo. No es gracias ni al Partido Comunista, ni al Partido Socialista, ni a la gente de la oposición. Es el pueblo el que salió. Es el pueblo el que salió, se atrevió, fueron los estudiantes, los trabajadores, y nosotros tenemos que empujar eso. Yo soy pueblo, yo me autodefino como la diputada del pueblo, y quiero decirle a mi gente que no olviden que nos junten rabia, junten fuerza para salir nuevamente, y no es un llamado a la violencia, no es para salir a lo que tuvimos lamentablemente con pérdidas de ojos, con muerte, con una Fabiola Campillay que es de mi comuna, no, con la lucha que hemos demostrado que sabemos hacer, organizada, que cuando nos dicen que hay una pandemia, no salió nadie más, que luchamos desde las redes sociales, que necesitamos recobrar nuestros derechos, el agua es fundamental, los recursos de este país. Los recursos de este país, el Estado tiene que tener una participación activa. Un llamado a que los estudiantes como yo, tengo 45, acabo de cumplir 45 años. Cuando fui estudiante no teníamos voz, voto, ni una cosa. Pero mi abuelo me enseñó que desde los 18 años yo tenía una responsabilidad cívica. El único día en que tú eres igual al presidente de la República, en que eres igual a Daniel Zamorano, que eres igual a Alexis Sánchez, que eres igual, díganme a quien quieran, es el día en que votamos. Ese día es el día en que Chile va a poder cambiar. Ya quedó demostrado que el duopolio, porque yo hablo del duopolio, acuérdense que yo llevo 6 meses en el partido, un duopolio que en algún momento no lo conformó también el Partido Comunista, pero ese duopolio se financió y se llenó los bolsillos de plata, por eso estamos hablando de los Walker, por eso estamos hablando de muchos que se definen de izquierda, o se definan que son defensores de los derechos, y no es así. Yo hago un llamado al amor, a la unidad, pero cuando hablo del amor no hablo del amor romántico, no, hablo del amor por tu patria, del amor por tu
por tus derechos, por la defensa del que está al lado tuyo, para no olvidarte de la abuela que se está muriendo al lado, de la pensión que va a recibir tu madre como profesora de 50 años trabajando, de lo que nos va a venir del país que le vamos a dejar a nuestros hijos. Mi hija murió. Mi hija falleció hace 8 años y yo lucho por todos los hijos de mi país. ¿Me entienden la reflexión? Esto es para mañana. Esto es posterior. El cambio constitucional no es en un minuto, es en mucho rato. Pero tenemos que partir. Y yo quiero que termine, por lo menos, irme al cajón o terminar mi periodo de diputada sabiendo que se va a cambiar una constitución. Un beso grande, compañeros, la lucha continúa, fuerza y fuerza allá en España también. Abrazo, Marisela. Nos despedimos, te vamos a despedir ahora porque tienes una reunión. Muchas gracias por acompañarnos y te están esperando ese rato. Muchas gracias por acompañarnos en Puerto Rebelde. Marisela Santibáñez, diputada del Partido Comunista acá en Puerto Rebelde. Un abrazo, te mandamos a la distancia, Marisela. ¿Ya? Un abrazo. Chao. Abrazo. Chao, chao. Bueno, y seguimos nosotros acá en Puerto Rebelde con las reflexiones finales. Daniel Zamorano, ex gobernador de la provincia de Los Andes. Escuchamos estas miradas y estas ideas finales acá en este programa de Puerto Rebelde. Claro, me sumo a lo que han dicho las dos compañeras. Nosotros tenemos que darnos cuenta que esto es una oportunidad. Ya no quiero usar el cliché clásico de que crisis es oportunidad, más allá de que esto haya partido en China, ¿cierto? Pero nosotros tenemos que darnos cuenta de que hoy en día todas las personas que nos damos cuenta hace muchos años de que el modelo está haciendo crisis, tenemos la oportunidad para llegar a esa conciencia de toda esa gente que ha sido enajenada, lamentablemente por el modelo, y que se den cuenta de que este modelo siempre ha estado en crisis y que la pandemia simplemente agudiza la crisis permanente. Es decir, un modelo que la gente tiene que hacer bingos cuando a una persona le da cáncer. Un modelo en que hay gente que siempre han habido pobres, señor Mayolich, en este país. Y yo conozco gente que no cree que hay pobres en este país. Yo he discutido con gente de la clase alta de este país que me dice que en Chile no hay pobres. Claro, porque hay gente que no solamente no conoce el parque, o sea, la Plaza Italia en Santiago, hay gente que no conoce de ahí, de los dominicos para abajo. Es decir, en este país siempre ha habido pobres y este país siempre van a haber pobres si mantenemos el mismo modelo. Entonces, nosotros tenemos que mantener, ¿cierto?, la fuerza, el coraje, el amor, ¿cierto?, por las personas, por la gente, y tenemos que aprovechar esta oportunidad, no de oportunista, no de estar criticando por criticar, pero yo de verdad quiero decir que nosotros las críticas que hemos hecho es simplemente decir que la única medida que ha demostrado ser 100% efectivo para detener el virus es el aislamiento y la distancia física. Y cuando nosotros le dijimos a este gobierno que tenían que hacer eso desde la ciencia y desde lo político, y no nos hicieron caso, los antipatriotas no fuimos nosotros. Los antipatriotas fueron ellos porque la patria somos los chilenos. Pero ellos prefirieron la plata a los chilenos. Entonces, esta oportunidad es para eso y para estar con la gente. Nosotros no vamos a tener problema en estar con la gente porque sabemos que hay hacinamiento y sabemos que hay pobres. Pero sí podemos abrir muchas conciencias que ya empezaron a ser abiertas el 18 de octubre, ¿cierto? Y demostrar el Chile real, como decía una campaña de la Gladys, ¿cierto? El Chile de verdad. Este Chile que siempre nos han querido ocultar y que hoy en día tenemos la oportunidad de que vean que de verdad hemos vivido como una fragilidad permanente. Y cuando uno vive en fragilidad permanente se acostumbra. Pero el problema es que cuando hay una crisis social, cuando hay una crisis sanitaria, uno se acuerda de que está en vulnerabilidad o en pobreza. Y la última reflexión es que la pandemia es una cosa y la crisis social no es culpa de la pandemia. Este gobierno y los neoliberales han intentado instalar que hay una línea directa entre la pandemia y la crisis social. Y eso no es así. Cuando tú tienes un modelo de garantías, un modelo de protección social, un modelo de derechos, la pandemia no es igual a la crisis social. En Chile tenemos esta imagen porque en Chile, si una persona no sale a trabajar un día, es pobre al otro día. Porque no hay sistema de protección social. Entonces no hay que aguantar que se instale que el problema es la pandemia, el problema es el modelo. Y el problema son todos los que lo defienden y son todos los que están dispuestos a que mueran chilenos para que el modelo se mantenga. Porque no es primera vez que mueren chilenos por que el modelo se mantenga, porque el 18 de octubre se asesinaron chilenos y lo hicieron para defender el modelo. Porque la otra vez me entrevistaron en una radio en la provincia de San Felipe y me preguntaron ¿qué nota le pone al gobierno? Un 1, porque cualquier gobierno que haya asesinado chilenos no merece más nota que un 1. Entonces no nos olvidemos de lo que estamos pasando, porque, como decía muy bien la compañera Javiera, llevamos tiempo en crisis. De hecho, el otro día conversábamos, 18 de octubre,
después la pandemia y como que estamos permanentemente en crisis, entonces tal vez nos olvidamos de que de verdad podemos hacer mucho y podemos ayudar mucho a la gente, y la ayuda no puede ser asistencialista, ¿cierto? No vamos a ir solamente con la mercadería, con la atención sanitaria, por ejemplo, uno que puede hacer alguna prestación de salud, sino que también hablando con la gente, porque la gente necesita hablar, y me gustó mucho algo que dijo Marisela, que la verdad educa. Ir con la verdad, porque este es el momento de verdad que nos demos cuenta de que hemos vivido en una olla de presión permanente, que simplemente, como está tan fuerte, revienta cada vez que se le perturba un poquito. Entonces, creo que esto es de verdad, es una oportunidad, y espero que nos siga muriendo gente, porque lamentablemente, cierto, ya estamos arriba de los 1000 muertos por población, pero además espero que de verdad las autoridades tomen conciencia y que tomemos las medidas urgentemente, en especial en Valparaíso, de la cuarentena. Porque, insisto, si en Valparaíso, la región de Valparaíso, no se declara la cuarentena, la crisis acá va a ser enorme, como fue en la Araucanía hace un tiempo, ¿cierto?, donde se explotaron los casos, y además, por ejemplo, retomar la cuarentena en Antofagasta. Hoy día escuchaba a la alcaldesa de Antofagasta, que no es del color político que soy yo, pero tiene toda la razón. Se baja la cuarentena en Antofagasta, y hoy día Antofagasta tiene el mayor número de casos desde el inicio de la crisis. ¿Cómo se entiende eso? Se entiende solamente de una autoridad que tiene intereses que no son la vida de la gente por sobre el resto de los intereses, en este caso, de su gobernanza. Bien, tremendos desafíos, ya lo planteaban nuestros invitados, de lo que viene, la Constitución, el cambio de la Constitución es algo urgente, pero también que esta pandemia, el COVID-19, vino a mostrar la crisis de este sistema, de la crisis del sistema neoliberal, la desigualdad, porque hoy día las personas que están muriendo en peores condiciones, siguen siendo los pobres, y ahí muestra claramente esta diferencia que existe en Chile tan brutal y que se ha naturalizado. Bueno, nuestros panelistas hoy día lo decían, se naturaliza esta desigualdad, naturalizamos que el agua no sea privada, se naturaliza que la salud sea como es en Chile. Entonces es un tremendo desafío para seguir avanzando hacia la construcción de un Chile distinto, porque además las muestras de fraternidad, las ollas comunes, muestran ese Chile real, pues. Ese es el Chile real que hay que construir. Agradecemos, te mandamos un abrazo, Javier Olivares, expresidente del Colegio Periodista, colega, amiga, un abrazo grande a la distancia. Javi, a Andalucía. Un abrazo, cuídense mucho, mucha fuerza y a resistir, porque viene mucha pega que hacer. Un abrazo, gracias. Abrazo, Javiera, y nos despedimos también de Daniel Zamorano, ex gobernador de la provincia de los Andes. Daniel, también te abrazamos acá, yo estoy acá en Valparaíso, de este puerto querido, te abrazamos a la distancia también. Muchas gracias, un abrazo a todos, todas y todes, y claro, mucha fuerza, fuerza para siempre seguir adelante. Bien, y con esto terminamos este capítulo de Puerto Rebelde, ideas y reflexiones en tiempos de crisis, esta iniciativa impulsada por el Instituto de Ciencias y Humanidades Alberto Neumann de Valparaíso. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao.